Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 12 del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión abarcaremos dos temas importantes. Primero continuaremos con los sistemas de numeración, para dar paso al siguiente tema llamado metodología de la programación. Continuando donde nos quedamos la sesión pasada, vamos a revisar unos cuantos temas extra de los sistemas de numeración, comenzando con el sistema conocido como octal. Este tiene como base el número 8 y por lo tanto cuenta con 8 dígitos para su representación. Para este se utilizan 3 bits a diferencia del hexadecimal que utilizaba 4 para los agrupamientos. En pantalla podemos apreciar todos los dígitos que son utilizados en este sistema, los cuales van del 0 hasta el 7. Al igual que con el resto de los sistemas, es posible realizar conversiones entre los diferentes sistemas. Comencemos revisando el siguiente ejemplo, el cual nos pide que realicemos la conversión de 703 en octal a un valor decimal. Primeramente realizamos lo mismo que hemos hecho con el resto de los sistemas, que es enumerar cada uno de los números de derecha a izquierda. Posteriormente vamos a ir revisando cada uno de los valores de izquierda a derecha. Para el valor de la segunda posición colocamos 8 al cuadrado multiplicado por el valor de 7. Continuando con el número en la primera posición, se coloca 8 elevado a la potencia 1 multiplicado por el valor de 0. Finalmente, en la posición 0, tendríamos 8 elevado a la 0 multiplicado por el valor de 3. Por lo tanto, si se resuelven todas las operaciones, obtenemos un resultado de 451 en el sistema decimal. Para comprobarlo, si tomamos un segundo ejemplo, podemos ver que tenemos el número 231 en octal, el cual, si seguimos la misma metodología de enumerar y enlistar nuestros datos, podemos llegar a la solución de 153 en el sistema decimal. Si nos damos cuenta, una vez más, el procedimiento utilizado es muy similar al resto de los sistemas. De hecho, para realizar la operación decimal a octal, vamos a utilizar la misma metodología que en los casos anteriores. Consideremos el siguiente ejemplo, en donde nos pide que realicemos la conversión de 62 en decimal al sistema octal. De nuevo, el primer paso siempre está en generar nuestra pequeña tabla, en donde colocaremos el valor que buscamos convertir. Después su división y su módulo con respecto a 8, lo cual resulta en 7.75 y 6 respectivamente. El resultado del módulo lo colocamos en la columna de los octales, mientras que en la columna de los decimales colocaríamos solo el 7. A partir de esto ya se puede decir que hemos finalizado la conversión, porque la división de 7 sobre 8 no nos daría ningún valor entero. Ahora ordenamos los datos en la dirección que la flecha nos indica, lo que resulta en 76 en octal. Otra conversión que se puede realizar es la de binario a octal. Para esto considérese el siguiente ejemplo, el cual nos pide pasar el número binario que se presenta en pantalla a octal. Aquí el proceso es similar al caso del hexadecimal. Sin embargo, en esta ocasión es necesario ir agrupando solo 3 bits. De esta manera, tomamos los primeros 3 bits de derecha e izquierda, lo cual nos da el valor de 101, que equivale a 5. Así pasamos a los siguientes 3 bits, los cuales forman el número 101, por lo que se coloca el valor de 5 de nuevo. El siguiente grupo sería 010, que equivale a un 2. Continuamos con los 111, que se reemplaza por un 7, y finalmente llegamos a 100, el cual toma el valor de 4. Ahora solo nos hace falta tomar todos los números y acomodarlos, lo cual resulta en 47.255 en el sistema octal. Al igual que con el sistema hexadecimal, se puede dar el caso en el que no podamos completar el conjunto de 3. Por ejemplo, consideramos el siguiente número binario. Si lo vamos resolviendo, podemos ver que para los primeros valores no hay problema, pero al final solo nos quedan 2 bits, lo cual puede ser resuelto al colocar un valor de 0 que no afecta el valor del número binario. Una vez hecho esto, obtenemos que el último conjunto es 010, el cual equivale a 2, por lo que podemos formar el número resultante 27.255 en el sistema octal. Ahora probemos qué es lo que pasa si queremos hacer la operación contraria, en donde se nos proporciona el número 473 en el sistema octal. Lo primero que hacemos es ir leyendo de izquierda a derecha, siendo el primer valor el 4.
del cual se coloca su representación en forma binaria, que sería 1, 0, 0, continuando con el número 7, el cual se coloca como 1, 1, 1, y al final con el número 3, que se coloca como 0, 1, 1, lo cual ya unidos nos da el número binario que se muestra en pantalla. Si se llegan a tener dudas, aquí se muestra un segundo ejemplo, el cual ya está desarrollado, por lo que se puede apreciar el cómo cada uno de sus dígitos fue expresado en binario para formar el número final. Con esto finalizamos lo que son los sistemas de numeración. Aquí les recomiendo que si llegan a tener dudas continúen practicando con diferentes ejercicios, los cuales se pueden encontrar en el libro de Fundamentos de la Programación, cuarta edición. Ahora continuaremos con dos temas derivados de la representación en el sistema binario. El primero se conoce como complemento a 1, el cual, para un número binario, se define como el valor obtenido al invertir todos los bits de la representación binaria del número. Por ejemplo, en pantalla se puede ver una especie de tabla, en donde en la columna de la izquierda se encuentran los valores de binario del 1 al 10, mientras que en la columna de la derecha se encuentran sus valores de complemento a 1, lo cual se puede observar que no son más que la negación de cada uno de los bits. De hecho, se puede ver de manera más clara en el siguiente ejemplo, en donde se presenta un número binario y se pide que se obtenga su complemento a 1. Esta operación es muy simple, solo se tiene que colocar el 0 donde solía haber un 1 y viceversa, resultando en el número binario que se encuentra a la derecha. Por otra parte, está el tema de complemento a 2, que es utilizada para llevar a cabo la conversión de números positivos a negativos en el sistema binario. Llegan a ser utilizados para la realización de restas, en donde en lugar de restar un valor, se suma un valor negativo, lo cual hace que la operación sea más práctica. Aquí podemos ver que se encuentran diferentes columnas de números. Esto se debe a que el complemento a 2 requiere un cierto procedimiento, teniendo en la primera columna los valores originales del 0 hasta el 7. En este caso, a pesar de que se cuentan con 4 bits, solo se pueden utilizar 3, ya que el primer bit es utilizado para indicar si el valor es positivo o negativo. Continuando con la tabla, en la segunda columna se encontrarían los valores del complemento a 1, a los cuales se les estará sumando el valor de 1 para obtener los valores del complemento a 2 que se presentan en la última columna. Para que esto pueda ser más claro, consideremos el siguiente ejemplo, en donde nos pide obtener el complemento a 2 del número binario que se nos proporciona. El primer paso es obtener su complemento a 1, resultando en el número que se muestra en pantalla. Después de eso, tomaremos el valor que obtuvimos y le sumaremos un 1. En el sistema binario, como funciona esta suma, es que si el último valor de nuestro número binario es un 0, tal como en nuestro caso, entonces se reemplaza por un 1, lo cual ya resultaría en el valor que se muestra en pantalla, que ya sería nuestro complemento a 2, y por lo tanto se diría que es el mismo número pero negativo. En otro caso, si se buscara sumar el 1 y el último valor de nuestro número binario también fuera 1, entonces se pasa a 0 y se revisa la siguiente posición. Si hay un 0, se coloca ahí el 1. En cambio, si otra vez hay un 1, se repetiría el mismo proceso hasta encontrar un valor de 0, tal como se muestra en pantalla. Dejando esto de lado, ahora veremos qué es el código ASCII, comenzando por sus siglas, que corresponden con American Standard Code of Information Interchange. En español sería el Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegrafía por la compañía Bell, el cual fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares, o ASA. Este organismo cambió de nombre en 1969 por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI, como se le conoce desde entonces. Este código, como funciona, es que ha asignado un valor numérico a cada uno de los caracteres que utilizamos. Si vemos las siguientes tablas, se pueden apreciar todos los diferentes símbolos a los que una computadora puede hacer uso, y también se puede apreciar que cada uno se encuentra acompañado de un número específico. Esto, en programación, nos permitirá acceder a cualquier símbolo, ya sea escribiéndolo o, si no es posible, utilizando el número al que corresponde. Si se quiere revisar la tabla, se puede acceder al link en la descripción.
Con esto terminamos los temas relacionados con los sistemas numéricos y empezaríamos de manera formal con la metodología de la programación. El primer fundamento que es esencial para la programación son los algoritmos, el cual es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. En otras palabras, es una serie de instrucciones que se realiza para lograr un proceso. Ejemplos simples de esto serían las instrucciones de cómo montar una bicicleta, hacer una receta de cocina, obtener el máximo común divisor de dos números, etc. De aquí pasamos a las fases en la resolución de problemas, las cuales son 6 etapas por las cuales se tiene que pasar para realizar un programa. Comencemos con el primer punto, que es el análisis del problema. En esta parte se requiere una clara definición, donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. Para cumplir con este punto se pueden hacer las siguientes preguntas: ¿qué entradas se tienen? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué método produce la salida deseada? Y los requisitos y requerimientos adicionales, además de las restricciones a la solución. Por ejemplo, si quisiéramos preparar café, nuestras entradas podrían ser cuánto café tenemos, si hay cafetera, la cantidad de agua que se va a usar, la cantidad de personas a las que les vamos a servir, etc. Mi salida esperada sería una taza de café para cada persona. El método sería calentar agua y colocar el café, o utilizar directamente la cafetera por cierto tiempo, o cualquier otra opción. Finalmente, mis requisitos adicionales podrían ser si se le va a agregar azúcar, crema o leche. Este sería un ejemplo de cómo se debería visualizar todo problema. Una vez que ya se sabe qué es lo que se busca, podemos empezar con el diseño del algoritmo. En esta etapa se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficientes para el proceso de diseño se basan en un diseño descendente, conocido también como top-down o como modular, el cual consiste en romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en la forma más detallada, lo cual se denomina refinamiento sucesivo. Esto nos permitirá enfocarnos en tareas sencillas, que puedan ser resueltas con facilidad y que al unirlas nos den como resultado el proceso deseado. De hecho, una de las herramientas más utilizadas para el diseño son los diagramas de flujo. Por lo tanto, si ya se cuenta con un diagrama, ya estaría diseñado el algoritmo. Después pasaríamos a la codificación. Aquí simplemente es la escritura de un algoritmo desarrollado en un lenguaje de programación. Por lo tanto, los pasos hasta ahora sería, a partir de nuestro problema, diseñamos un algoritmo, el cual codificamos para obtener nuestro programa. Continuamos con la compilación, en donde, como ya hemos visto en temas pasados, el programa fuente es traducido al lenguaje máquina. Este proceso se realiza con el compilador y el sistema operativo, que se encarga prácticamente de la compilación. Una vez terminado este proceso, pasamos a la verificación, la cual es el proceso de ejecución del programa con una amplia variedad de datos de entrada, llamados datos de test o de prueba, que determinará si el programa tiene o no errores, también conocidos como bugs. Aquí lo que se hace es ir probando el programa bajo diferentes condiciones, con el fin de determinar si nos está dando los resultados adecuados. Finalmente, llegamos a la última parte, conocida como depuración. Este es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. En caso de que no hubiera errores o estos ya hayan sido corregidos, se puede decir que nuestro programa está finalizado. Con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Les dejo de tarea los siguientes ejercicios y les recuerdo que aquellos que están en rojo son para participación. Sin ningún otro tema a tratar, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.